la Instituto de Juicio por Jurados es un logro, por cierto, extraordinario. Nuestra provincia ha sido siempre pionera en materia de derecho procesal penal. Allá por 1915, cuando Tomás Joffre diseñó el Código Procesal anterior, la Ley 3589, fue una ley muy avanzada, inclusive después cuando se estatuyó la oralidad, que en aquel entonces era para los homicidios dolosos. Yo creo que aún en ese momento estábamos más avanzados de lo que hoy es el Código Procesal de la Nación, que sigue siendo inquisitivo, digamos, con la investigación a cargo del juez. Cualquiera que vea los medios o que no sea profesional puede advertir que el juez es la estrella, digamos, el fiscal está de alguna manera pintado, quien debería encabezar la investigación, como sucede acá, y para nosotros es una cuestión normal. Pues bien, hoy día la provincia se pone nuevamente a la cabeza de las legislaciones del país con el juicio por jurado. Para los que no están en tema, tal vez no adviertan la magnitud del cambio. Lo nuestro, digamos, como bien decía el doctor Rodríguez Basalo, desde la Constitución de 1853, donde estatuyó que los juicios criminales deben realizarse por jurados, en 3 normas, nada menos, en el artículo 24, en el 118 y en el 75, inciso 22. Todas las sucesivas reformas, inclusive la de 1860, la de 1994, mantuvieron incólume el juicio por jurado. Sin embargo, siempre hubo excusas para ir postergando la instauración. Se decía que era una norma de alguna manera programática, pero que no era el momento de establecerla, de llevarla a la práctica. Por cierto que lo que es el establishment judicial, y también yo creo que las asociaciones de abogados, en algún punto, por temor al cambio, han sido renuentes también a los cambios, porque también sucedió con el actual sistema de la Ley 11.922. Cuando se estableció la oralidad plena, también yo recuerdo que, porque estaba en el Colegio de Abogados de La Plata, y bueno, hicimos numerosos congresos sobre la materia, Odriozola es testigo de eso, y la resistencia era también feroz. Todo lo que es cambio, digamos, la justicia nuestra es muy burocrática, muy tradicional, siempre se va a resistir a los cambios. Pero en este punto, el juicio por jurado, más allá de cumplimentar esta manda constitucional, digamos, el sistema que ha elegido el constituyente, yo creo que de alguna manera es un paso muy importante para que la justicia se empiece a reconciliar con la sociedad. Hablábamos, me acuerdo en aquellos congresos, ahora veo acá al compañero Ullú, que hemos ido en la de democratización de la justicia, siempre se habló de que los jueces deben comenzar a parecerse a su pueblo. Eso tal vez es una tarea del Consejo de la Magistratura, de la selección de magistrados. Pero el juicio por jurado, ustedes piensen que es el pueblo mismo, en un ejercicio de soberanía directa, quien va a establecer la culpabilidad o no culpabilidad. No hablo de inocencia porque el estado de inocencia se presume de acuerdo a la Constitución, pero sí si un sujeto es culpable o no culpable del delito que viene acusado. Para esa tarea, por cierto, que se requiere sentido común, la experiencia indica, contrariamente a lo que nos dicen los detractores del jurado, que tiende a ser un linchamiento, que, en fin, que nuestro pueblo no está capacitado. Yo realmente con asombro escuché la opinión de nada menos que una jueza, ministro de la Corte Federal, la doctora Argibay, expedirse con una sinceridad brutal, diciendo que nuestro pueblo no estaba capacitado para ser jurado, para esta institución. No voy a hablar ya de Estados Unidos. Yo, en lo personal, creo que nuestra cultura media no es para nada inferior a la del norteamericano medio, ni del español, donde rige el juicio por jurado. En la representación que se hizo justamente en el Teatro Argentino se pudo ver claramente eso cuando el ministro Casal y el gobernador Scioli presentaron el juicio por jurado.
El pueblo consideró que la acusada era un homicidio pasional, consideró que no era culpable. Tal vez por la letra fría de la ley se le hubiera aplicado una pena, pero para, digamos, una sociedad determinada, puede que un determinado delito no merezca pena. Bueno, pero esa es la decisión del pueblo. Es, como se dice, un ejercicio de soberanía directa. Acá me voy a meter de lleno un poco con el tema que me han pedido, que es el de la motivación, ya que, digamos, de entre todas las críticas que se le pueden hacer, digamos, a la institución de jurado, yo les aseguro que son todas falaces, empezando por los costos. Los costos de un juicio por jurados no son realmente mayores. Ustedes piensen que un tribunal oral, no viene al caso acá sacar la cuenta con detalle, pero ustedes tienen que calcular cuánto cobra cada uno de los integrantes del tribunal oral, más el mantenimiento de toda la estructura de jurado, del juzgado, y las sentencias que dictan por mes. Bueno, es una división y pueden ustedes saber cuál es el costo de un juicio. En el juicio por jurados, al menos en el proyecto que está acá vigente, que ya es ley en la provincia de Buenos Aires, los integrantes del jurado, digamos que trabajan bajo relación de dependencia, simplemente se les va a justificar el día y van a cobrar como si hubieran trabajado en sus respectivos trabajos. Y aquellos que son independientes van a recibir un reconocimiento económico que es aproximadamente un valor, está establecido en unidades IUS, pero a dinero de hoy son unos 1.000 pesos. Realmente es un costo muy bajo. Tampoco la duración, digamos, en Estados Unidos se han hecho, la duración media de una deliberación son unas 3 horas a 5 horas. Esto no va a ser, como se dice, que va a haber que alojarlos durante días y días en hotel. Después el tema de la supuesta influencia de los medios. Acá hay muchos integrantes de la justicia y otros que son abogados, saben que ningún juez está exento de las presiones de ningún tipo, ni políticas, ni de la prensa, ni de la sociedad. Todos los días nosotros en tribunales estamos impartiendo justicia con manifestaciones, a veces pasa, bueno, yo integro el Tribunal de Casación acá en La Plata, y tenemos a veces en la vereda manifestantes por el imputado y por la víctima, a veces con carpas que están a metros de distancia. La presión la recibe un juez, y quiero incluso para entrar de lleno un poco en la cuestión de la motivación. La motivación de la sentencia, que es la crítica, digamos, más jurídica, por así decirlo, no deja de ser un mito. O sea, hay un viejo dicho, digamos, que está muy arraigado popularmente, que la biblioteca, siempre hay media biblioteca para justificar una decisión A y la otra media para una decisión B. Se dice, por citar palabras de un jurista notable, jurista español que se llama Alejandro Nieto García, y un librito que les recomiendo siempre yo, que se llama El arbitrio judicial, que desmitifica un poco lo de la motivación de la sentencia. Siempre la ley es como arcilla en manos de los jueces, y los jueces realmente pueden hacer de la ley lo que ellos quieran. La motivación de las sentencias en realidad no está exigido por absolutamente ningún tratado internacional. Se dice que a veces una sentencia no motivada, como sería el veredicto del jurado, que ustedes saben que se rige por la íntima convicción, es un sistema de valoración de prueba. En realidad, lo que exigen los tratados, como el artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos o el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que exige es el derecho al recurso. Y en la ley vigente de juicio por jurado, el recurso, ustedes saben que las garantías son para el imputado, no son para el Estado ni mucho menos para el fiscal. Y el derecho al recurso está garantizado. Simplemente acá, digamos, lo que es la motivación de las sentencias, que digamos, está reemplazada por las instrucciones que le da el juez al jurado. Esas instrucciones no son caprichosas ni mucho menos, sino que son debatidas entre el juez y las partes. Y bueno, una incorrecta confección de esas instrucciones en el sentido de explicar mal el alcance de un delito o de una eximente, de una causal de justificación, puede ser motivo de recurso.
Obviamente el Ministerio Público Fiscal no tiene derecho al recurso acá, porque el Estado tiene una sola oportunidad, digamos, para llegar a una condena. Si no lo logró, habrá sido una defección del investigador y, bueno, no tendrá una segunda oportunidad. El diputado no tiene por qué estar sometido a un doble riesgo. Esa absolución no va a tener posibilidad de retorno alguno. Pero les quería decir que la motivación de la sentencia en realidad nace con el proceso inquisitivo. Antiguamente en la Inquisición, digamos, la tortura era la madre de todas las pruebas. Entonces bastaba con que el imputado confesara aún bajo tortura para poder justificar la sentencia y motivarla. El juicio por jurados es lo más antiguo que existe en la historia de la humanidad. Lo adoptaron los romanos, los griegos, el pueblo germano, el pueblo hebreo. Posteriormente, con la Inquisición, nace el procedimiento escrito de la prueba casada, de la tortura, y esto, digamos, el proceso de motivación duró aproximadamente 9 siglos y terminó, como bien lo señaló el doctor Rodríguez Vasallo, con la Revolución Francesa en 1789, que Francia adopta el sistema que ya regía en los países anglosajones de juicio por jurado. Y bueno, hasta el día de hoy se fue extendiendo ampliamente, rige en Europa continental, obviamente, digamos, en América Latina, está en Brasil, en Cuba, en Venezuela, está prácticamente en todo el mundo. En el único lugar donde se motivan las sentencias del jurado es en España. Y justamente es el único país donde hay problemas, donde es cuestionado el jurado. ¿Por qué? Porque a veces es difícil pedirle al pueblo que, digamos, transmita en un papel cuáles fueron las razones que lo llevaron a un veredicto, y a veces suelen ser contradictorias y le dan, digamos, pasto a los litigantes para que apelen, recurran y anulen la sentencia. Les quería decir, hablando de Alejandro Nieto García, que él ilustra el tema del mito de la motivación de la sentencia con una parábola, que obviamente, bueno, como toda parábola, la razón que tiene de ser es explicar una determinada situación y traer una conclusión, y se refiere, digamos, al siglo I de nuestra era, digamos, en un establo había sido usurpado en Belén por dos forasteros que se llaman María y José, justamente porque habían tenido un bebé, y entonces el propietario de ese establo acude al juez del Tribunal de Jerusalén para obtener el desalojo. El juez, cuando, digamos, le pareció una situación bastante clara, habían usurpado, no pagaban, en general era todo un pueblo de propietarios, al igual que él, y bueno, no tenía más que dictar la sentencia de desahucio que se le estaba solicitando. En ese preciso momento la esposa del juez, que había sido parturienta, igual que María, y por cierto también incluso pertenecía a la misma tribu que esta usurpadora, le ruega al marido que reconsidere la situación, que se fije bien lo que iba a hacer, porque le parecía una situación de injusticia. Además no estaban causando ningún perjuicio al propietario, y el juez ya, en vez de dictar la sentencia, ya empezó a pensar que por qué no le hacía caso a la mujer, que todo el día le taladraba el oído. En una de esas, cuando estaba en medio de las cavilaciones, aparecen los Reyes Magos, que le acercan unos regalos como para también tratar de vencer un poco más la motivación del juez en favor de los forasteros. El juez ya tenía motivos más que suficientes para dictar una sentencia contraria a la que venía pensando, que era desalojar. Dice, bueno, no desalojo, me parece que tienen razón. Cuando estaba por dictar esa sentencia, se entera de que el rey Herodes había adoptado una política antiinfantil, digamos, y que también corría riesgo su propia cabeza. Y obviamente su posibilidad de ascenso judicial y demás iba a ver tronchada si rechazaba la demanda de desalojo. Y dice, ¿qué hago? Tenía de un lado la esposa,
le daban lástima también los demandados, del otro lado tenía el rey, los propietarios que se le venían encima y demás. Dice, bueno, voy a la biblioteca, seguramente ahí voy a encontrar la solución. Y ahí se encuentra con esto que yo les decía. La mitad de la biblioteca le daba razones para decidir en un sentido y la otra mitad decidir en otro. No viene al caso cuál fue la decisión que tomó en ese momento el juez del Tribunal de Jerusalén. Lo concreto es de que nunca sabremos las verdaderas razones, las razones profundas que lo llevaron a decidir lo que decidió. Si realmente, porque más allá de lo que él escribió y motivó tal cual le exigía el Código Procesal en ese momento, las verdaderas razones nunca se sabían. Y eso un poco que conversamos con la senadora antes de entrar acá, las verdaderas razones nunca se saben, y eso pasa también hoy. Lo cierto es que un juez, al tomar una decisión, pone en juego un montón de otras cosas que van más allá del caso concreto. Esto no habla mal de la justicia porque la mayoría de las sentencias entiendo yo que son justas y si no, bueno, hay instancias recursivas. Pero lo que quiero decir que no es la motivación palabra santa, sino que, digamos, es un mito en mi forma de ser, de pensar. A veces lo que distingue un juez más inteligente de uno que no lo es tanto es la motivación, justamente la explicación. Una sentencia bien fundamentada, bien explicada, aunque esa motivación no sea real, se hace a veces muy difícil de revertir en los tribunales superiores. Una sentencia que pueda ser justa tal vez y presente algunas fisuras en manos de un abogado hábil es muy frágil en casación o en la corte. De modo tal que, digamos, entiendo yo que de ninguna manera el hecho de que la sentencia, el veredicto emitido